Hola, hola, somos Carlos y Lili y hoy les traemos una historia interesante. Estamos en Sololaki, aquí el centro de Tbilisi cambia de ritmo, las calles se curvan, hay subidas, empinadas y bueno, cada uno de los lugares parece contarnos una historia. Hay casas de finales del siglo XIX, del siglo XX, con una cantidad de detalles hermosos en balcones, arcos, que hay que detenerse un poco y caminar despacio para disfrutarlos cada uno de ellos. Precisamente en nuestra espalda tenemos una de las fachadas más importantes o interesantes de Tbilisi. Esta casa tiene un nombre muy particular, muchas personas las visitan día a día, por acá pasan muchos recorridos turísticos y hemos visto que cuando las personas pasan por la acera y ven la casa señalan con el dedo o con la barbilla con algo de misterio, y todo esto es porque la casa la llaman popularmente como la Casa del Diablo. Y aquí es donde empieza la historia. Dicen que dentro de esta casa, hace mucho tiempo, vivía una joven. No se sabe su nombre ni el año exacto, pero la historia se repite como si hubiera estado escrita desde antes. Se dice que la mujer era tan hermosa que muchos pretendientes llegaban, se anunciaban en la entrada con palabras medidas en el umbral, pero su padre lo rechazaba uno por uno, como si la puerta no fuera una puerta, sino una sentencia. Hasta que un día la joven se enamoró y creyó que su padre lo aceptaría, pero sin contemplaciones volvió a cerrar la puerta y rechazó al joven. En la leyenda, ese gesto suena como un golpe seco. No es solo un no, es un final. Y se dice que la joven entendió de pronto que en esa casa el futuro también necesitaba permiso, que no bastaba con amar, que no bastaba con esperar. Y entonces la historia tomó el giro que convirtió a la casa en eterna prisión. La joven se quitó la vida. Y lo que quedó fue el peso de esa decisión, repetido una y otra vez como si Sololaki no pudiera soltarlo. Porque como lo relatan quienes viven cerca, algo quedó adentro. Y lo relatan a partir de detalles concretos, de esos que te obligan a mirar dos veces. Aseguran que, a veces, en las ventanas se encienden luces tenues, donde no debería haber ninguna. Un resplandor débil, como de la lámpara antigua que dura unos segundos y se apaga sin explicación, como si alguien cruzara una habitación y no quisiera ser visto. Luego, se escucha, según relatan, un caminar lento en algún piso alto cuando la casa tendría que estar quieta. Un crujido de madera vieja, como si soportara un peso que no está, y de vez en cuando un golpe leve. El ruido seco de una puerta que se mueve apenas, como si se abriera lo justo para dejar pasar aire o para dejar pasar a alguien. Lo describen como una presencia que insiste, la sensación de que en el interior, aunque no haya nadie, alguien recorre la casa una y otra vez sin encontrar descanso. Al final, la casa del diablo no te deja una certeza, te deja una pregunta. Si un rostro de piedra puede quedarse observando por décadas, ¿qué otras cosas se quedan también atrapadas en una casa cuando una puerta se cierra para siempre? Esperamos que esta historia les haya gustado. A mí generalmente me encantan todas las historias de mitos urbanos. Tenemos muchas de ellas para contarles. Así que no olviden suscribirse, cuéntenos en los comentarios cómo les pareció la historia y nos vemos en un próximo Te contamos cómo.